muchas cosas más. Acompáñanos a disfrutar de la ciencia sin bata. Miércoles de 1 a 2 de la tarde por el 104.1 de Radio Universidad. La cultura universitaria en el cuadrante. La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Escuela de Artes Plásticas Profesor Rubén Herrera, invita al público interesado a los talleres sabatinos que imparte, como son dibujo y pintura, dibujo infantil, modelado en arcilla, fotografía, grabado, escultura en madera y otros, con un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Mayores informes al 689-1066. En el bien fincamos el saber. Todos somos lobos UADC. Nosotros le decimos gobierno. Los griegos le llamaron politeia. Los romanos se referían a él como res pública. Porque gobernar es cosa de todos, escucha todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde el programa Res Pública del Instituto Nacional Electoral y Radio Universidad. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en carretera Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad. Audio activa tus ideas. Porque en los libros hay todo un mundo por descubrir, sean bienvenidos a Invítame a Leer, el programa de Radio Universidad dedicado a los libros, sus autores y los lectores. ¡Shh! ¡Silencio! Ya vamos a empezar. Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores. Se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban. ¿Qué tal, amigos? Muy bien, sean muy bienvenidos. Horacio Cárdenas, buenos días. Muy buenos días, amigos del auditorio de su programa Invítame a Leer y de Radio Universidad. Gerardo Segura, pues aquí nos encontramos de nueva cuenta en miércoles para platicar un poquito o un muchito de libros. De los libros, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás leyendo ahora, Horacio, en estos? Bueno, debo hacer referencia de que está próximo a llegar el 12 de noviembre. El 12 de noviembre. Que es el día del libro, ¿no? Es el día de... Todos los días son día del libro. Y depende cada quien su religiosidad. Sí. Yo festejo a San Jordi, 23 de abril, sí. Día del libro, sí. Según la tradición más bien española, ¿verdad? Pero hay varios días del libro. Tú mencionas el día 12. Pues el aniversario del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. Ah, pues sí. ¿No? Y el 23 de abril, si no me acuerdo mal, había sido seleccionado porque es el natalicio de Shakespeare de la muerte, y de Cervantes. De la muerte. Ah, de la muerte. Que no ocurrió al mismo día, como se dice, ocurrió con un día de diferencia en papel, ocurrió con un día de diferencia. Muere uno y al día siguiente muere el otro y son enterrados, creo que también con un día de diferencia. Y te digo en papel porque en la realidad Cervantes muere en el 28 de abril en el calendario gregoriano y Shakespeare en el calendario juliano. Entonces hay una diferencia de algunos años ahí. Pero ya ve cómo son los literatos. Sí, claro. Todo es por el afán de la historia. De la historia. De la historia, y por eso hacemos coincidir las fechas, los aniversarios, los natalicios, la independencia de México, no se diga. Todo para que cuadre en una historia que sea digna de contar. Claro, una historia digna de conmemorar. Así es. Y si es conmemorar los libros, qué mejor, ¿no? Así es. Muy bien. Y bueno, ya que me preguntas de qué estoy leyendo, sí. Déjame decirte que me encontré un libro soberbio, desde el punto de vista de la literatura negra, quede claro, porque bueno, algunos pensarán que es un género un tantito alejado, pero es un libro de una escritora sueca que se llama Lisa Marklund, y el libro se llama El paraíso que se desvanece.
Sí. Es una novela policíaca, no le busquemos, y con todos los ingredientes de lo que se ha convertido en algo que a mí y a mucha gente en el mundo le es muy agradable. Sí. La parte policíaca en Suecia y los países nórdicos. Muchos recordaremos Millennium, Sí. la saga de Stieg Larsson. Sí. Bueno, causó furor desde luego, pero tampoco es el único autor, y lo que sí abrió una vena de interés mundial por una literatura. Bueno, resulta que todos sabemos o pensamos que Noruega, Suecia, Finlandia son de los países con un mayor nivel de vida, Sí. y que de hecho lo tienen, mejores indicadores de todo tipo de bienestar, pero también tiene una imaginación truculenta para la parte policíaca que los hace dignos de ser leídos. No me digas. Y esta autora, la acabo de encontrar por casualidad, Lisa Marklund, es de este tipo. Sí. Es lo sórdido de una redacción de periódico, qué raro, Sí. lo complicado, lo eficiente o ineficiente de las policías, más la criminalidad, y se va por una parte muy oscura, una realidad muy especial que están viviendo allá, la mafia yugoslava. No me digas, hay una mafia yugoslava. ¿Quién lo iba a pensar? Sí, claro. Nosotros hemos oído de la de la rusa, hemos visto una que otra película de la mafia jamaiquina, Sí. más la tradicional italiana y la mexicana, que tiene lo suyo. La que tiene lo suyo, claro. Pero también hay una mafia yugoslava, y resulta todos los exmilitares de la guerra de Bosnia-Herzegovina, Claro. a la hora que se acabó el negocio de la guerra, Claro. se dedicaron al negocio de todo lo que es ilegal, Claro. y afectan a los países nórdicos. Concretamente, esta historia se desarrolla en Suecia. Y bueno, resulta que se dedican el tráfico de personas, tráfico de tabaco, tráfico de droga, de vehículos robados, todo la mafia yugoslava. ¿Qué tal? Es así, es novedad. ¿Cómo se deletrea el apellido del Mark, M-A-C, M-A-R-K, L-U-N-D, Marklund. A lo mejor me equivoco con una letra, pero... Marklund. Sí, con Muy eso bien. de que uno no habla el sueco todos los días. con toda la fluidez que debería. Claro. Muy Ujú. bien. No me digas, fíjate que a propósito de mujeres escritoras policíacas, me estaba acordando ayer de una de escritora que se llama Patricia Highsmith, la tejana Patricia Highsmith, que vivió pues una buena parte de su vida en Inglaterra, en Europa. Ujú. Y ella es la autora de un montón de muy buenas novelas. Y tiene una novela, básicamente es autora policíaca, ¿no? Patricia Highsmith. Y tiene una novela en la que se aparta del género policíaco y aborda el género de la literatura homosexual. Y se llama La Pequeña G. El libro se llama La Pequeña G y trata justamente del ambiente homosexual que se desarrolla en Europa, en París, me parece. Y para que la gente esté enterada a la hora de que entra a ese bar, que se trata de un bar gay, los editores de los mapas de turistas le ponen una G minúscula a los lugares que son reuniones públicas, ¿no? Como los bares o los teatros o los discos, lo que sea. Sí. Una G minúscula para señalar que allí es justamente un bar gay. Y oye, qué bueno saberlo, por eso se anda uno metiendo donde no lo llama. Claro. Bueno, no tanto así, pero... Y entonces justamente esa es la intención, ¿no? Ya ves cómo los mapas turísticos te ponen con su simbología donde hay taquilla libre, donde hay costo, donde hay cover, donde hay solo para familias o solo para adultos, etcétera. Es el caso de esta novela. Y es una novela divertida si nosotros la leemos desde México, desde la lejanía de lo que está ocurriendo en Europa, pero al mismo tiempo es una novela que adentra en el mundo homosexual
de un sector de Europa, desde luego, y que no siempre es tan divertido, digamos, tan risión, ¿no? Tan risueño como pudiéramos nosotros pensar. Claro, cada quien desde su perspectiva, pero sí hay un par por ahí de escenas que son bastante pues negras, ¿no? Negras, sí, a la hora de que uno de los personajes reconoce su depresión y se abisma en su depresión. Sí, uno tendría como que tener cuidado de leer esa novela, pero sin embargo ahí está, ¿no? Se llama La pequeña G de Patricia Highsmith, y es más o menos en este mismo sentido que estabas tú hablando de las cuestiones obscuras, digamos, ¿no? Así es. Y bueno, hay otra autora que a mí me es muy atractiva en cuanto a literatura light, también policíaca, y curiosamente también Patricia Cromwell. Sí. Ella tiene una larguísima saga de libros sobre un personaje. Es muy cómodo para un escritor centrarse sobre un personaje y sobre este personaje hacer 10, 20 o 50 novelas a lo largo de su vida. Bueno, Patricia Cromwell tiene un personaje que es la doctora Scarpetta. Sí. O sería una jefa del servicio médico forense en un estado, Virginia, New Hampshire, en Estados Unidos. Y bueno, todo lo que puede ocurrir en un servicio médico forense, siendo directivo, no aparte de la cuestión estrictamente profesional de practicar las autopsias. Operativa, claro. Sí, y esto me lleva a pensar, digo que es literatura mucho más ligera porque si te digo que de ella he leído 12 libros, pues sí, es muy probable que sí o más. Sí. Porque es muy ameno, muy ligero, son casos policíacos, criminales, sí, donde se borra la frontera entre qué es el policía y qué es el investigador y qué es el médico forense que aporta las pruebas, los peritos. Entonces, el objetivo, como siempre, es resolver un caso. Claro. Y a veces el caso no se resuelve en 3 o 4 libros, lo cual lo tiene a uno en ascuas, peor que si estuviera leyendo a Harry Potter. Claro. Pero lo interesante de esto es, bueno, no quiero decir que las mujeres tengan una mentalidad diferente a los hombres o que se orienten a determinados temas. Yo creo que en la literatura hay la oportunidad de convertirse en quien sea para escribir lo que uno quiera o lo que uno no quiera. Pero en el caso de estas autoras que hemos estado refiriendo, Marx Lund, Highsmith, que mencionas, y esta Patricia Cromwell, oye, qué mentalidad tan más soterrada, se orientan a lo peor que puede uno encontrarse, no en la cuestión solamente policíaca. Si recordamos a Agatha Christie, bueno, había que resolver un crimen, y generalmente un homicidio o quizá un robo de alta escuela, pero al estilo inglés, pues era un homicidio en toda la novela. No, acá todos son crímenes seriales y asesinatos en masa o pretensiones casi de acabar el mundo. Bueno, entonces la diferencia en ese, ¿cuál es el afán por explorar esas partes tan oscuras de la psicología individual y de la psicología social? Sí, a través de los hechos más descarnados, más violentos, ¿no? Oye, esta Patricia, esta doctora no es la que inspiró la serie Bones, Huesos. Sí. Ese justamente sí. Ah, claro, entonces sí, con razón me parecía conocida. Bueno, de hecho, el origen de la literatura policíaca es hacer un corte transversal para analizar a la sociedad, que se supone que la sociedad es la que está enferma, y cuando una sociedad tiene esa calidad, pues lo que genera son desechos, ¿no? Como toda enfermedad generan desechos. Y de acuerdo con la teoría de la literatura policíaca, los asesinatos, toda infracción supone
un síntoma de enfermedad. Y dependiendo de qué tan enfermo sea el cuerpo social, así en esa misma medida va expeliendo pus, purulencias y cualquier cosa. Es decir, asesinato, narcotráfico, contrabando, infracciones, todo lo que sea. Una sociedad más o menos estable, como pudiera ser las nórdicas, ahora que mencionaste las nórdicas, ¿no? Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca. Pudiéramos pensar que son más o menos ordenadas y que por lo tanto el crimen en ellas, las infracciones en general, serían menos recurrentes. Y bueno, creo que no le falta mucha razón a esta teoría si vemos que Estados Unidos casi que se pregunta a la policía, ahora ¿en qué escuela va a haber francotirador? Así es, ¿dónde va a haber un asesinato masivo? A esto que comentas, están los que se llaman crímenes de alto impacto mediático, sí, porque casi parecen competencias de a cuánta gente puede el delincuente matar. Así es, sí. Y con, y con qué tipo de armamento o no armamento. Pero para quienes quieran ocuparse de la cuestión, Chicago ha llamado la atención desde antes de que tomara posesión el presidente Donald Trump, porque es una ciudad particularmente violenta. Los asesinatos se suceden a diario, no con la espectacularidad de lo de Texas o lo de Nueva York o lo de Las Vegas, pero a diario. Entonces hay 2, 3 asesinatos al día, en la noche, y a tal grado ha llegado la situación de que ha movilizado al gobierno federal, vamos a hacer algo con Chicago, y no que sea peor que Baltimore, porque Baltimore también ha dicho, bueno, pero es que nosotros estamos peor que Chicago, vean las estadísticas. No me digas. Sí, recordemos de Baltimore que hubo unas manifestaciones muy fuertes de corte racial, porque la policía mató a un jovencito. Masacrado, tal cual, sí. A porrazo limpio. Así es. Y bueno, son demasiados los casos, demasiados los ejemplos. Hubo un tiempo en que Washington, la capital, era la ciudad más violenta de todos Estados Unidos, más que Nueva York. Nueva York, durante la administración de Rudolph Giuliani, que luego vino a venderse acá a México como especialista en eso, se trataba de acabar, más bien quitarse esa imagen de ciudad violenta. Con el programa aquel de tolerancia cero, ¿no? Así es. Entonces, efectivamente le funcionó. Nueva York ya no aparece en el top de las ciudades violentas en los Estados Unidos. No es que sea un paraíso para vivir, pero comparado con Chicago, Baltimore, Los Ángeles, la misma capital, pues, ¿quién iba a pensar lo que vimos este fin de semana? Que un pueblo de 700 habitantes, idílico para gente como nosotros, que pensamos en los pueblitos mexicanos, un pueblo de menos de 20,000 habitantes no tiene ni agua corriente. En México. En Texas, un pueblito de 700 habitantes tiene todos los servicios y la organización o sea, la gente, es un sentido de comunidad. Y ocurren estas cosas que, regresando a la parte de literatura, es en lo que se ocupan estas autoras de explorar. Esa parte tenebrosa de la psique humana. Sí. Pues justamente en un pueblito de estos de los que estás hablando, de poquititos habitantes, hay una escritora que desarrolla toda una historia hermosísima desde mi punto de vista. Ella se llama Carson McCullers. Sí, ¿cómo no? No, Carson McCullers. Y en un pueblito de esos, y está escrito desde el principio. No es un pueblito pequeñito que uno pues lo termina de recorrer en media hora. Ocurre la novela La balada del café triste. Una de las novelas más hermosas que he leído y por lo cual me seguí de frente leyendo a Carson McCullers. Y es
una novelita, yo creo que son como 90 páginas, realmente es una novela breve, esta de La balada del café triste, pero es un gran ejercicio de diseño y manejo de personajes, porque en algún momento los personajes entran en contradicción, entran en competencia y en contradicción por mantener su propia congruencia, y es cuando la autora debe sacar sus mejores cartas como para que los dos personajes, tanto un minusválido que llega como Miss Amelia, puedan salir airosos, o de lo contrario la novela corre el riesgo de defraudar un poco, ¿no? Claro, de fracasar como propuesta. Como propuesta literaria. Y luego me seguí con otra de Carson McCullers que se llama Reflejos en un ojo dorado, que es esta novela muy interesante justamente, y también que aborda la temática homosexual. Es muy interesante porque trata básicamente de 3 personajes, que es un teniente coronel del ejército estadounidense que vive en la colonia de los militares, y a quien le envían una ordenanza para que haga las funciones de las ordenanzas, ¿no? Que el jardín y que le saque a pasear los perros. Bueno, es una ordenanza. Y la esposa del teniente coronel, que es una familia perfectamente feliz, típica, normal, que sacan al perrito los domingos, o sea, no pasa absolutamente nada, hasta que en cierto momento el teniente coronel advierte que su ordenanza no está de más los bigotes. Y dice, pero claro, él, para empezar, no se permite esos pensamientos. Claro que no. Hombre de familia. Hombre militar. De familia y militar, y además militar estadounidense, no se permite estos pensamientos y tiene que luchar con estos pensamientos, así como que estoy loco, no pasa nada, mi esposo es una hermosura, que realmente se pinta ahí como una hermosura, simpática, inteligente, buena conversadora, buena ama de casa, buena en la cama, muy buena para mantener relaciones sociales, familiares. Bueno, es realmente una chulada. Y él se pregunta, el teniente coronel se pregunta, ¿qué me está pasando? Así es. Y da la casualidad que la ordenanza también se pregunta, y pues el teniente coronel no está de tan malos bigotes, ¿verdad? No. Desde el punto de vista de un hombre maduro, claro, a lo mejor tiene su atractivo, ¿no? Así es. Entonces, es justamente todo ese entramado que, más que ser una relación homosexual en la práctica, con besos y con apretones y caricias, todo lo que querramos imaginar, es como el planteamiento de la homosexualidad al interior del ejército de los Estados Unidos. Así es. Y bueno, es que en la literatura podemos explorar, bueno, quienes la hacen, porque uno nada más la observa, la consume, la critica. Sí, claro. Hay 1000 temas, o todos los temas cotidianos pueden explorarse y deben explorarse, y aún generar otros adicionales. A diferencia de novelas de altos vuelos, alguien dice que en el momento en que uno cita vampiros es una novela de éxito, o en el momento en que uno se refiere a cosas de la presidencia de los Estados Unidos, es un éxito. De ahí, por ejemplo, las novelas de Tom Clancy, todas hablan del holocausto y del fin del mundo y de cómo salvar a Occidente. Pero no, esto que comentas de Carson y un poco también lo de Alice Munro, se van a la relación cotidiana en pueblos donde a veces no conoce uno ni el nombre. Recuerdo una cita es de película, conste, no es de novela, aquella película de $1 Million Baby. Dice que la personaje, la heroína, la boxeadora, venía de un pueblo tan pequeño que estaba ubicado entre ninguna parte y adiós. Entonces, esa es la clase de pueblos, que elige ciertos autores para explorar, hacer su exploración, no del Palacio de Buckingham, no de lo que ocurre en Los Pinos o en la Casa Blanca, de lo que ocurre al ser humano cotidiano, normal. Claro. A algunas personas esto no les termina de gustar. No, pues es que así como queremos ser del jet set todos, ser de los 400 del Duque de Otranto y cosas así, no, es hablar
de las personas como tú, como yo, como el vecino, como la vecina. Y bueno, aquella famosísima novela de Matar a un ruiseñor. Matar a un ruiseñor, claro. No solo de Harper Lee, a mí todavía en tiempos de antes de Internet, yo no sabía que Harper Lee era mujer, yo pensé que era hombre, pues el Harper a mí me sonaba a nombre de hombre, varón, masculino, e incluso conocí un directivo de una universidad que se llamaba así, Harper, entonces bueno, pues más la confusión, pero Harper Lee habla no solo de un pueblito olvidado, miserable en el Deep South, en el profundo sur de los Estados Unidos, sino aparte habla de un segmento de población ninguneado, los negros. Entonces, ocuparse de los negros, alguien blanco, es hasta chocante. Y por no decir exhibicionista, cuando no exhibicionista. Sí. ¿Por qué alguien que pudo pasar a la fama con cualquier cantidad de obras más orientadas al público consumidor, al público que hace a la gente famosa, no, se orienta en un tema difícil, en una época difícil que todavía no se acaba, pero en una época en que el Ku Klux Klan estaba a todo lo que daba y lanza a To Kill a Mockingbird, Matar a un ruiseñor, como una observación de cómo debe comportarse un ciudadano independientemente del color de su piel respecto de su comunidad, respecto sobre todo de su familia. Recuerdo una frase de la obra de Harper Lee que dice, es la maestra hablándole a un niño que está en el salón de clase en una escuela de Alabama. Imagínense, con el calor de Alabama, sin aire acondicionado de ninguna clase, apenas las ventanas, y va pasando un señor negro, el trabajador agrícola norteamericano, overol todo deshecho, sin camiseta, los arrays, sin zapatos, va pasando y le dice la maestra, a ver tú, Wallace, párate. ¿Por qué, maestra? Va pasando tu padre. Tiene que pararse el niño en presencia del padre. Y esa es una enseñanza que daba la maestra blanca a el niño negro respecto de su padre negro. Entonces, esta clase de cosas tan elementales que deberían ser enseñadas en casa y a veces se han perdido o se han olvidado, pues resulta impactante para uno que lee esa obra. Sí, tienes razón. Y me estoy acordando en este momento de una novela más o menos semejante, Peyton Place. Peyton Place, por supuesto. Otro pueblo de ningún lado. Así es, del 56, del 50 y tantos. Es una novela que se publicó por allá y que es justamente la característica de los pueblos pequeños, decimos en México, pueblo pequeño, infierno grande, tal cual. Ahí está. Que después fue llevada a la pantalla bajo el nombre de La Caldera del Diablo. ¿Te acuerdas? Esta serie hubo, pero... Y después una serie, pero la novela de Grace Metalius es realmente un análisis ameno, es decir, nada del tipo de Humberto Eco ni nada por el estilo, no, sino es un análisis muy ameno sobre las relaciones sociales que se establecen en los pueblos pequeños y cómo el chisme, el rumor, como el parece que puede desencadenar toda una reacción dentro de un pueblecito y puede llegar incluso a los tribunales. Recordarás que en Peyton Place se lleva a un joven que aparentemente estaba golpeando a su mujer ante los tribunales, pero porque una persona le pareció o escuchar que otra persona había dicho que fulano de tal parecía que había golpeado a la señora y así se la van llevando, ¿no? Esto es en los pueblos pequeños. Vamos a un corte, Horacio. Regresamos con ustedes. Saca tu separador de páginas porque vamos a hacer una pausa, pero en un momento regresaremos para seguir leyendo.
El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber. Transmite en Saltillo a través de XHUACS, 104.1 MHz de frecuencia modulada. La cultura universitaria en el cuadrante. La carrera de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila te invita a escuchar Voz de la Memoria, un lugar de análisis sobre el proceso de formación de nuestra identidad. Escúchalo todos los miércoles a las 12 del mediodía por el 104.1 FM de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. Gracias a mi trabajo como ingeniero en informática, he podido ahorrar y ya pienso casarme. Gracias a que trabajo como químico en un laboratorio médico, puedo darle bienestar a mi familia. Gracias a que trabajo como técnico en mantenimiento, ahora puedo pagarle los estudios a mi hijo. Juntos hemos generado 3 millones de nuevos empleos formales en un solo sexenio, lo que ningún otro gobierno había logrado. Somos el sexenio del empleo. En México queremos que lo bueno siga contando. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de la República. El Sistema Universitario de Radio trae para ti el Club de Jazz. El Club de Jazz. Sintonízanos los lunes y miércoles en punto de las 8 de la noche. En Radio Universidad, el Club de Jazz. 104.1 FM. Audioactiva tus ideas. Radio Universidad, XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en carretera Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995, emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad, audioactiva tus ideas. Ya estamos de regreso. Abre tu libro para seguir leyendo. Si me permites hacer un comentario, el día de hoy el Sistema de Infotecas Centrales hizo entrega de uno que se ha vuelto una pequeña tradición en nuestra pequeña comunidad bibliotecaria. Entregamos el reconocimiento al alumno que más libros ha sacado de la Infoteca. Felicidades. Sí, sí. Y a nivel de curiosidad, porque a nosotros nos causa bastante sorpresa, es un alumno de la Facultad de Físico-Matemáticas, la persona que más libros sacó, más bien que registró, porque pueden ahí leer muchos libros y no llevárselos, pero que además se los lleva. Este muchacho, Joaquín Parra, sacó 49 libros. Si nos vamos si los lee, pues es un libro a la semana. Claro. Un libro a la semana durante un año, pues es algo bastante razonable. Claro, ¿cómo no? Y bueno, la doble sorpresa es que es la segunda vez, no consecutiva, que un alumno de la Facultad de Físico-Matemáticas se lleva el premio. Lo que uno pensaría en su ingenuidad, que nunca acaba de desaparecer, es que serían los de letras, los que leen. Claro, de humanidades, de educación, de psicología, ¿no? Claro. Por la misma naturaleza de consulta de obras literarias y no literarias. No. Gente de matemáticas, el alumno del año de hace 2 años sacó cerca de 90 libros. En un año. En un año, para consulta, para llevárselos a su casa, para trabajarlos. El año pasado fue alguien de letras, ahora sí, congruentemente, y ahora Joaquín se llevó el premio con 49 libros. Nada más para, pues, un reconocimiento de que la gente lee, la gente encuentra en los libros lo que quiere. Y comentábamos, bueno, nosotros de lo que platicamos es de libros de literatura, por lo general, alguno que otro análisis sociológico, antropológico, ensayos,
pero sacar libros de texto del área de física ya requiere otro tipo de mentalidad, de dedicación, claro, de coraje. De coraje, claro, por decirlo con todas sus letras. Sí. Fíjate que yo quiero felicitar a la Infoteca por hacer este reconocimiento, porque no es usual que se reconozca, que una institución reconozca a los usuarios. No es tan usual, digamos, como uno quisiera, ¿no? Eso es una práctica que es frecuente en las bibliotecas estadounidenses, ¿no? Así es. De hecho, si me permites el comentario, casi comercial. Hace 2 años, copiado, conste, aquí nada de colgarnos medallitas que no nos corresponden. Hace 2 años hicimos un concurso de lectura. ¿En la Infoteca? No. Este fue en el Biblioparque, en los biblioparques del Ayuntamiento de Saltillo. Llegamos a un acuerdo, reproduciendo el esquema que es una tradición en los Estados Unidos, como tú comentas, en la Biblioteca Central de Nueva York. El niño que más libros lea lanza la primera bola de los playoffs o del inicio de la temporada, no recuerdo exactamente, de los Yankees de Nueva York. Y le dan su camiseta y le dan su gorra, pero estar en el montículo de los Yankees de Nueva York por haber leído, ahora sí que es un premio, y allá se lo arrebatan. Aquí lo hicimos con la colaboración del equipo Zaraperos de Saltillo y, como ya lo dije, de los biblioparques. Ya no le dimos seguimiento a esto por diversas razones, pero tuvimos 2 niños, 2 niñas. Ahí nos hubieras visto 2 días antes, pero es que tuvimos 2 niñas ganadoras. Necesitamos una playera rosa. Claro. Que había playeras rosas que se habían salido en esa temporada. Bueno, 2 playeras rosas para las niñas ganadoras y y hay la foto con el conejo y con las porristas y con los jugadores, y para colmo cayó un chubasco que hubo que suspender el juego un rato, y bueno, son aventuras, pero las aventuras de leer nos llevan a veces a esta clase de premios. Y bueno, abusando un poquito del tiempo, en Estados Unidos llega a tal nivel este impulso que le dan las bibliotecas y de la gente que considera que la biblioteca es una institución importante, que la bibliotecaria del Congreso de los Estados Unidos, una doctora en bibliotecología que es Carla Hayden, recibió hace unos 3 o 4 meses a la niña que más libros había leído en un distrito de Florida. 4,000 libros. Libros infantiles, pequeñitos, claro, si ustedes gustan, pero una niña de, pues, ¿qué será?, 6 años, visitando la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, siendo recibida por la bibliotecaria del Congreso de los Estados Unidos, la biblioteca más importante del planeta, para platicar de libros. Ojalá esta clase de ejemplos permeara más. A nivel de deporte, pues ¿qué le cuesta al Yankees de Nueva York o a Zaraperos de Saltillo? Una camiseta, 2 minutos y una mención en el micrófono. A fulanito de tal o fulanita de tal, por haber leído más libros, tiene derecho a lanzar la primera bola. Sí, eso es un gran reconocimiento, fíjate. Y estoy pensando en los reconocimientos que entrega la Biblioteca de Los Ángeles, y que son varios, que va también desde el lector más asiduo, y luego hay a los autores más asiduos, y uno de estos premios, y por eso me enteré, se le entregó a José Agustín, porque fue uno de los autores, en ese año fue el autor más solicitado, tanto por la comunidad latina como por los estadounidenses, ¿no? Y se le invitó y fue y todo lo que tú quieras, ¿no? Y además, al interior de la biblioteca de Los Ángeles específicamente, hay clubs de lectura, pero esos son completamente espontáneos, es de parte del público, ¿no? Entonces hay
el club de fans de Sherlock Holmes, el club de fans de Patricia Highsmith, el club de fans de tal otro personaje, de Harry Potter, de tal otro personaje, que tienen un espacio y se reúnen, sesionan, discuten, analizan, pueden darle seguimiento al autor, etcétera, etcétera. Y eso es la creación de todo un ambiente lector, ¿eh? Así es, y es que en Estados Unidos, cosa que no se ha logrado todavía en México, y creo que nos falta muchísimo, la biblioteca es un espacio comunitario. Sí. Si les digo que en la biblioteca de Seattle es donde se documentó, donde se llamó la atención y alguien se puso a escribir sobre eso, resulta que la biblioteca de Seattle, la central, la grande, la lujosa, servía de dormitorio para los indigentes. En una ciudad extremadamente fría, es al norte, el estado más norteño de los Estados Unidos, descontando Alaska, y la gente se iba a dormir allí, los indigentes, veían que ya empezaba a pardear, muy temprano además, que la biblioteca ya iba a cerrar, pues se metían, se escondían entre los anaqueles, los estantes, o en los baños, y se dormían ahí. A la hora que abrían, a la mañana siguiente, a las 8 de la mañana, pues como primeros usuarios, muy bañaditos o muy acicalados ahí en los mismos baños, y resulta que empezaron a indagar, pues se trató de una investigación. Bueno, ¿y tú no sabías? Le preguntaron a los bibliotecarios. Sí. ¿Y por qué no dijiste nada? ¿Y por qué no lo sacaste? Pues, ¿cómo lo voy a echar fuera? Es una biblioteca, es un sitio para la comunidad de esta persona. Si lo echo fuera, probablemente se muera aquí afuera de hipotermia. No lo puedo echar fuera. Y desde entonces, muchas bibliotecas en los Estados Unidos, no tanto que habiliten dormitorios, porque sería llegar demasiado. Desvirtuar el propósito. Pero si te quieres quedar, quédate. Y lo que hacen ahora es tener servicio toda la noche, digamos. Hay un bibliotecario allí, casi niñero, vigilante, para pues mantener cierta presencia de orden. Para esto, ¿por qué tardaron tanto en darse cuenta? Pues porque no había ni libros tirados, ni una cobija, ni un Kleenex, ni un mal olor, nada. O sea, como la habían dejado los del turno de noche, así amanecía la biblioteca. Entonces, pues no había nada que reclamar, porque uno los verá pobres, los verá pobremente vestidos, los verá con cierto nivel de inanición o algún problema mental, pero no por eso dejan de ser gente limpia, humana, respetuosa, que respeta el sitio donde lo van a... Entonces no iban ellos a echar a perder esa oportunidad. Pudo haber operado así, 5 o más años, hasta que se documentó y empezó a tomarse medidas. Que yo sepa, aquí nada más la Universidad de Puebla tiene una biblioteca que opera las 24 horas, los 365 días del año, la biblioteca de la Universidad Autónoma de Puebla. Y la Palafoxiana, ¿cuál es la capilla? No, esa es es una biblioteca especializada histórica. No, la biblioteca de la universidad, para uso de los alumnos. Allí pueden llegar, tienen incluso un área muy interesante, muy criticada, de juegos, de videojuegos. Los alumnos se salen de clase y tienen una hora libre o media hora libre, van a jugar. Y ya me toca, llegan otro y pi. Lo han criticado porque, oye, esto es un sitio serio, ¿cómo vienen a jugar? Sí, pero lo usan, se distraen, cambian de canal, como dicen los jóvenes, y se regresan a su clase y la biblioteca sirvió a un propósito. Y también tiene para, nada más, se recargan en el escritorio, se duermen, y nadie va y nadie les va a decir nada y nadie nada. Digo, son servicios que presta la biblioteca y ojalá hubiera la oportunidad de que esto se difundiera mucho más. Ahora aquí en Coahuila ni siquiera abren sábados ni domingos. ¿Qué más te puedo decir? No están cerrando bibliotecas aquí. Es un tema del que prefiero no hablar porque se me estrangula la muy garganta. dolorosos. Pero me estoy recordando que en el Tecnológico de Monterrey, tienen en el edificio que le llaman el servilletero, tienen un área lúdica justamente para que los estudiantes puedan perfectamente salir de clase, ir
echarse, porque son tal cual camastros, ¿no? Sí. Tienen el área de gimnasio y el área para jugar con el cubo de Rubik, qué sé yo. Pues entendido esto, que es el principio que está echando a andar la compañía de Google, ¿no? Y puedes trabajar todo el tiempo que quieras aquí y tienes todas las herramientas para descansar y para concentrarte. Y a propósito de los indigentes en las bibliotecas, recuerdo aquel poema de Bukowski que se llama El incendio de un gran sueño. Ah, sí. Casi trágico. Trágico. Bueno, de esos que hacen llorar, pues sí. Un poema corto, porque no es largo, sí. No es un... Y transmite tal sentimiento de se incendia la biblioteca. Sí. Los Ángeles, si no me acuerdo más. Los Ángeles, sí, la biblioteca de Los Ángeles. Se incendia y, bueno, el sufrimiento del usuario. Sí, que es un indigente. Que es un indigente, sí. A mí me tocó estar alguna vez en Laredo, Texas, mientras todo el mundo iba de compras, ahí está uno en la biblioteca, esperando a las 8 de la mañana que abrieran. Sí. Y junto con un servidor estaban no menos de 5 indigentes esperando entrar. Obvio, pues, se pone uno a observar. Eran probablemente mexicanos, había alguno que otro negro, pero la cuestión era aquí, entraron, prendieron una computadora, se pusieron a leer el periódico, se pusieron a usar la biblioteca. Como usuarios, tal cual, sí. Entonces a mí me pareció muy, muy importante. Lo único que no me gustó es que no abrieron antes, había fila y no abrieron antes. Sí. Pero bueno, pues la gente tiene que apegarse a un horario de trabajo porque le pagan por eso. Digo, no hubo sacrificio de parte del trabajador. Pero sí, ese saber que ahí son bien recibidos y que ahí pueden pasar todo el día o buena parte del día y no van a ser molestados por nada. Caray. Sí, a mí me tocó una experiencia semejante en la biblioteca de McAllen, justamente. Ahí yo llegaba al cuarto para las 10 de la mañana, más o menos, en sábado, y estaba ya llena, porque en 13 grandes sectores, ¿no? Bueno, propiamente la biblioteca de libros, y luego estaba una videoteca, con una pequeñita sala para que uno meta su película y la vea, y luego estaba la hemeroteca. Y estaba la gente ahí como quien está en la plaza, leyendo el periódico, leyendo su libro. Había sillones para la pura lectura, no tanto la silla con la mesa de estudio. Y todo el mundo muy calladito, muy en paz, respetando el silencio y la lectura de los otros. Sí, realmente. Y es una biblioteca, te hablo, cuando uno va a McAllen, como cuando uno va a Laredo, va a las tiendas. Aquí en caramba se le ocurre meterse en una biblioteca. Bueno, llena de gente. Estaba, bueno, yo estuve yendo como 6 meses a esa biblioteca. Y, ¿qué te diré? A las 10 de la mañana había como un 30% del cupo ocupado, ya con gente, y como a la 1 de la tarde que salía de ahí, ya empezaba como a bajar, porque es la hora de la comida, lo que tú quieras, ¿no? Sí. Mira, en esa biblioteca, bueno, McAllen tiene varias bibliotecas, pero en una que estaba en el centro, que ya la cambiaron, me llamaba la atención que tienen muchas cosas para prestar, obvio, libros, periódicos. Claro. Había una seccioncita con cuadros, pinturas, para que uno las pidiera prestadas y las pusiera en su pared un mes, y la traías de regreso y la cambiabas y se la llevaba otra persona. Y bueno, qué cosa, desde mi punto de vista, tan increíble, que hasta esa posibilidad ofrezca, por un lado para un artista y por otro lado para ver tu casa diferente. Claro. Oye, ese cuadro ya no me gustó y tienes que vivir con él toda la vida porque te costó $1,000. Claro. Bueno, acá no, aquí hasta esa versatilidad hay. Y bueno, alguna vez para entregar una tarea, porque ahí donde me ven también hacía tareas, tenía yo que entregar una tarea por internet y la biblioteca del centro la habían cerrado. No, pues váyase a la del ARC. Bueno, resulta que la biblioteca del ARC está allá atrás de una escuela lejísimo. En McAllen. En McAllen. Abre a las 12 del día los domingos. A la hora que yo llegué, igual, dije, no, pues no va a haber nadie, domingo aquí.
había una fila de más de 50 personas. Tuve que hacer fila para que me prestaran una computadora, porque todos los que entraron antes que yo ocuparon todas las computadoras. ¿Cómo es posible aquí, trasladándonos a nuestra realidad, que en domingo la gente haciendo fila para entrar a la biblioteca? Y eran amas de casa, trabajadores, jovencitos a hacer tarea igual, muchísima gente de distintas edades hacer uso de una biblioteca y esperando. Uno piensa, no, es que todo el mundo tiene computadora en su casa, todo el mundo tiene conexión a internet en su casa. No, van allí a hacer uso de los equipos y de los servicios que tiene la biblioteca. Sí, y además en un espacio limpio, silencioso, donde no te están gritando, que luego es una de las características de los usuarios en las bibliotecas mexicanas. Sí. Que van los chavalitos a consultar y a hacer la tarea, y entonces ya a la hora que platicas ahí con ellos, ¿no? Dice, pues lo que pasa es que en mi casa mi mamá, después de que nos da de comer, usa la mesa para planchar. Y entonces, ¿dónde puede el chavalito sentarse a hacer la tarea? Y se va a la biblioteca, ¿no? O lo que pasa es que está la televisión porque mi abuelito ya no oye y le sube la televisión y no me puedo concentrar. Y todas las características que podamos tener las familias mexicanas respecto al ambiente lector en la casa. Entonces, uno se preguntaría por qué hay más lectores en ciertos países y menos en otros países como nosotros, que somos los que menos leemos. Yo creo que porque no hay un ambiente lector. Así es. A la hora de que nosotros vemos que papá o mamá o el tío o el abuelo siempre tienen un libro en la mano y que sus referencias son de libros, no son referencias de programas de la televisión, ni de telenovelas, ni de series televisivas, son de libros. Y cuando los padres pueden establecer diálogo, los padres o los hermanos mayores o los tíos, qué sé yo, pueden establecer diálogos razonables y pueden como sacar el esquema de los libros a su vida práctica, a su vida cotidiana, todo eso va generando un ambiente lector. Así como es. En México tenemos un ambiente, por ejemplo, futbolero, y las referencias son de fútbol. O son de telenovelas, o son de series, porque son nuestras referencias. Entonces, una de las conclusiones a las que he llegado es que nosotros no leemos por decisión, sino por omisión. Así es. Si uno no ve a la familia leyendo, si el profesor no dice, y vas a leer esto y esto, y vas a la biblioteca, y es algo que hemos peleado mucho, algunos burócratas de las bibliotecas, en el momento en que diga en el plan de estudios, tienes que ir a la biblioteca 3 horas a la semana, no lo van a hacer. Pero no van ni los maestros ni los alumnos. Entonces, bueno, yo no sé qué haríamos, por ejemplo, en la infoteca aquí de la Unidad Saltillo. Estamos a veces hasta arriba. Si tenemos 60 equipos de cómputo para uso de los alumnos, están ocupados los 60 y en cada computadora hay 2 y 3 muchachos y bueno, imagínate si realmente tuvieran que ir todos los que tendrían que ir, ahora sí que estaríamos en serios problemas, pero bueno, pues para eso estamos, para resolverlos. Claro, y muchas felicidades otra vez a la Infoteca. Ayer fue el aniversario de la Infoteca, ¿no? Ayer cumplió 21 años de haber sido creada, bueno, de haber sido inaugurada, y bueno, han sido 21 años de aventuras de todo tipo, desde las que tú quieras, todo ha pasado en la biblioteca. En algún momento, recuerdo una estadística, recibíamos alrededor de 40,000 usuarios al año. Eso quiere decir que más de 1,000 personas, quizá 2,000 personas, entraban diario a la Infoteca. Sí, me acuerdo de las 2,000. Claro. Y alumnos, maestros y gente externa, gente que va a la computadora, gente que va a llenar su bote de agua, gente que va al baño, gente que va a noviar. Tenemos absolutamente de todo. Cada quien lleva su historia, sus expectativas. Gente que llega y se tumba en la alfombra. La alfombra es el mueble más usual, más usado de toda la Infoteca, porque llegan los jovencitos, sobre todo los preparatorianos de la Mariano Narváez,
y no llegan a sentarse, llegan a tumbarse Claro. Y con una comodidad como si estuvieran en su casa. Sí. Que esa con es la esa idea. confianza. Claro, esa es Sí. la idea. Justamente. Nadie les dice nada más que no suban los pies en la mesa, Claro. pero salvo eso pueden hacer lo que se les dé su gana. Sí. Y algo semejante está ocurriendo en la Infoteca de Arteaga, ¿no? En Arteaga. Uh-huh. ¿Verdad? Que ahí hay esta sección lúdica de la que hablábamos del TEC de Monterrey, yo la vi un poco reflejada en la Infoteca de Arteaga también. Así es, se compraron muebles muy modernistas, pensando, hay unos puffs o como se llamen, son unas cosas informes de 2 metros por 2 metros donde llegas y te tumbas o te avientas, te avientas, casi claro. del primer piso te Claro, avientas y sí. caes y no pasa nada. Y ahí se sientan, se acuestan, se acomodan la computadora. Hay unas conexiones que son muy novedosas, yo no las conocía. Son unos pedestales donde pueden conectar hasta 10 computadoras. Ok. O sea, ya no hay que andar cargando el cable y se Sí, mueven sí. y te los llevas para todos lados. Entonces está bastante cómodo. Además, bueno, es un ambiente muy especial porque entre los usuarios está la Escuela de Artes Plásticas. Y Artes Plásticas, como todos los artistas y los artistas en ciernes, pues es una comunidad muy sui generis. Entonces, bueno, llegan y hacen su aporte muy interesante y crean comunidad porque pues están las escuelas serias, arquitectura, sistemas, claro. ingeniería, ellos muy propios, muy dedicados a lo suyo, y llegan los de artes plásticas con ese desorden que es tan deseable y que tanto los caracteriza. Sí, a mí me gusta mucho la raza de artes plásticas, justamente yo tuve la fortuna de trabajar ahí un par de semestres. Maravilloso, justamente por espontáneos, ¿no? Los huercos. Muchas felicidades a la Infoteca, al sistema de infotecas de la universidad por este aniversario más. Y pues la invitación para que vayamos a la Infoteca. No es necesario ser universitario para poder entrar. Para poder entrar, lo único que no puede hacer el usuario externo es pedir los libros prestados para casa. Pero allí puede hacer el uso extensivo, leer todo lo que guste, sacar copias, bajar documentos, etcétera, y con toda la tranquilidad y comodidad del mundo. Claro, o llevarse su libro. Ah, por supuesto, llevarse puede su usar libro y nada más tumbarse en esos puffs que claro, dices, ¿no? sí, usar los sillones, usar las instalaciones, la comodidad, la iluminación, todo, la seguridad, todo eso es un ambiente propicio para leer. Para la lectura, para el disfrute de los libros, para la convivencia con, finalmente, quienes trabajamos para la universidad decimos que nos mantenemos disque jóvenes viendo a los alumnos, a los jóvenes de a de veras. Y bueno, algo de eso se ha de pegar. Sabes que la biblioteca de Arteaga tiene el plus de que uno puede estar leyendo y estar viendo a Zapalinamé. Así es, está al pie de la literalmente de la sierra. Al pie de la sierra, y es una vista bellísima. Quien acepta la invitación de ir a la Infoteca, tanto aquí en Campo Redondo, que tiene ahí el lago de la ciudad deportiva, que es bellísimo, y que lo dejaron muy bien, y en Arteaga, que ahí está Zapalinamé, bueno, pues ya es un plus. Sí, recibimos una visita del rector y funcionarios de la Universidad de Montemorelos, que hasta me dio pena. Me dio pena cuando me lo dijeron y me dio pena cuando lo escuché de él, de su misma voz. Dice el director de la Universidad de Montemorelos que es la biblioteca más bonita que haya visto. No me digas. Sí, y lo reiteró y nos lo reiteró ante el rector Blas Flores y ante el ingeniero Reinaldo Sánchez del sistema de infotecas. Es la biblioteca más bonita de todas las que yo conozco. Y mire que la Universidad de Montemorelos se pinta sola. Se pinta sola, claro, y tiene un convenio con Alemania, varios convenios con Alemania, de tal manera que haberles dicho eso, supone que ya estuvieron en Stuttgart o donde tú quieras, ¿no? Sí. Muy bien, felicidades. Pues muchas gracias. Horacio. Y agradecemos su atención a su programa Invítame a leer. Nos vemos escuchamos el próximo miércoles, si están de acuerdo. Muchas gracias. Y la vida
transformando. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí.